Bienvenidos al curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es Johan Latorre y esta es la parte 6-1 que trata sobre el tipo de colecciones de datos llamados array list. Pero ¿qué es un array list? Es una clase que permite almacenar datos en memoria de forma similar a los array vectores. Nosotros en videos anteriores vimos cómo se trataban los datos en un vector, cómo lográbamos movernos entre los datos, o sea, por posiciones, para que de alguna forma retiráramos los datos del vector e insertáramos datos en ese vector. Esto en un video anterior ya lo hemos explicado. Pero entonces estos array lists son muy parecidos al funcionamiento de los vectores, pero con la ventaja de que el número de elementos que almacena lo hace de forma dinámica. Cuando vimos nosotros el tema de vectores, le teníamos que decir, en este caso, cuánta dimensión tenía ese vector. Nosotros le decíamos, hágame un vector de 5 posiciones, de 6 posiciones, de 7, pero ¿qué tal si no conociéramos la cantidad de posiciones? Sino es para datos de tipo n, o sea que tienen muchas posiciones. No nos serviría utilizar los vectores que ya explicamos anteriormente, porque tendríamos que colocarle una dimensión y como vamos a mirar una dimensión n, no tendríamos ese valor que colocar. Entonces para eso vamos a utilizar los array lists, que como dice acá, lo hace de forma dinámica, o sea, él va agregando dependiendo de la posición que nosotros necesitemos o de la última posición, él va agregando datos y datos y datos sin necesidad de conocer cuánto es la dimensión que nosotros le tenemos que colocar. Entonces vamos a ver algunas características de ese tipo de array list. Dentro de ello vamos a mirar cómo se declara el array list. Declaración simplemente quiere decir creación de un espacio de la memoria donde se almacenarán los datos. Eso quiere decir que hay dos formas diferentes de crearlos y que se van a crear en un espacio de memoria igual que los vectores, que también los explicamos anteriormente. En este caso sí cambia un poco la creación de la forma del array list, porque como esto es un tipo de colección de datos, entonces tenemos que crearlo de esta forma. Fíjese que array list va con A mayúscula, L mayúscula y el resto viene en minúscula. Entonces, array list, signo de menor y viene el tipo de dato. Normalmente el tipo de dato de un array list es un tipo string, porque recuerden que el tipo string es una cadena que puede almacenar números y puede almacenar letras. Igualmente tenemos el nombre del array list. Acá puede ser Pepito, puede ser Johan, puede ser Claudia, puede ser Paola, puede ser Ramón, puede ser Pepito 1, Pepito 2, o sea, cualquier tipo de dato que cumpla con las reglas de los identificadores que empezamos a explicarlos al principio del curso, porque este nombre de array list es el objeto que va a almacenar todas las características de los métodos que encontramos en el array list. Entonces, cuando ya tengamos el identificador que viene acá, le vamos a decir asignele new, o sea, vamos a instanciar un objeto de nombre array list y después de ello vamos a colocar nuevamente array list y le vamos a pasar el tipo string. Fíjese que acá dice string y por acá dice string, pero en versiones de Java de las 7 hacia arriba ya no necesitamos colocar en la parte acá, en este que sería el segundo parámetro, lo podemos dejar vacío sin colocar string y él no lo va a leer. Pero como de pronto vamos a utilizar versiones anteriores o algunos de ustedes tienen los editores anteriores, pues lo mejor que podemos hacer es colocar string acá y string acá, o sea, tienen que ser igualitos. Y como esto es un tipo de método, porque el array list es una clase completa que tiene un montón de métodos, pues le vamos a colocar el paréntesis que cierra y el paréntesis que abre con un punto y coma. Esto es si nosotros necesitamos declarar un array list de tipo string, que almacene puros elementos string. Pero si lo que nosotros queremos es hacer una clase especial, donde esa clase tiene lo que nosotros miramos, que bueno, tenemos que ver más adelante, que son los identificadores, y dentro de los identificadores vienen los modificadores de acceso, que si es público, que si es privado, que si es protegido. Entonces también hay una forma para que desde una clase especial, ya puede ser desde el main o desde otra clase, nosotros llamemos de alguna forma ese tipo de array list
colocando en lugar del string que tenemos acá, colocando el nombre de la clase y por acá también el nombre de la clase. De esta forma, esta instancia del objeto que estamos creando va a quedar con todas las características de la clase, ya sean sus atributos, ya sean sus métodos, ya sean sus operaciones, bueno, todo va a quedar en esta parte y esas características se las vamos a asignar al nombre del array list que nosotros le coloquemos. Entonces, estas son dos formas. O lo quiero trabajar solo con un tipo de elemento string o lo quiero trabajar con muchos elementos pero que vengan de una clase. Serían las dos formas para crearlo en este caso. Estos son algunos de los métodos que tiene para trabajar, porque recordemos algo, el array list es una clase y al ser una clase y venir instanciado de otra clase, pues tiene sus propios métodos. Entonces encontramos un método para añadir valores. Recuerden que nosotros en el vector utilizábamos la posición donde está para añadir los elementos, pero como acá no tenemos una dimensión en sí, ¿cuál es la última dimensión? Pues él lo añade dinámicamente mediante la palabra add, o sea, punto .add, donde está el nombre del array list que le colocamos, punto .add, ese sería el elemento. Entonces dice, añade el elemento del array en la posición n, colocamos n, que sería la posición del array, porque ya se supone que por lo menos hay un dato que está añadido, y colocamos que vamos a añadir. Si queremos conocer el tamaño del array list, pues colocamos size, que sería .size, se dice size en este caso, y vamos a conocer cuánto es la dimensión de nuestro array list. Va a devolver un número, así que tenemos que guardarlo en un tipo de dato que sea, por ejemplo, un entero. Después viene y vamos a obtener, supongamos que quiero obtener cuál es el dato que está en la posición 2, entonces utilizo la palabra .get, y ya lo obtengo. Comprueba si existe el elemento que se la pasa como, bueno, que se le pase como parámetro, entonces .contains, y nos va a mirar si existe ese elemento que le estoy colocando. Y así como estamos explicando, pues ustedes pueden darle play en el video y pueden mirar los otros métodos que contiene esta partecita del método de array list. Recuerden que este array list es dinámico y le podemos meter cualquier tipo de dato. Esa es la diferencia que tiene con el vector. En el vector solo le vamos a colocar un solo tipo de dato. Aquí le podemos colocar cualquier tipo. Pero el cualquier tipo significa si nosotros lo hacemos de la segunda forma. Porque si lo hacemos de la primera forma, para ciertos ejemplos, solo le vamos a colocar string y ya. ¿Listo? Entonces así nos quedaría. Que los invito que lean esta diapositiva y cuando ya expliquemos el tema, pues hagan su ejemplo específico, vengan a esta diapositiva y vayan probando cada uno de estos métodos a ver cómo funciona. Y al final, pues lo que nos está diciendo es que pasa el array list a un tipo de array normal. Recuerden que el tipo de array normal es el vector que nosotros tenemos, entonces lo podemos convertir a un vector normal. Dice object array, asignale nuevo array list.toArray, y de esa forma ya lo tendría. Entonces hasta ahí vendría la parte de los métodos que vamos a encontrar en la clase array list. Y ahora vamos a hacer un ejemplo en nuestro IDE de cómo funciona, pero aquí es muy interesante, no lo voy a hacer como la forma 1, sino lo voy a hacer mediante la forma 2 para que sea más fácil de entender y más bonito el ejercicio de práctica que vamos a hacer. Entonces vamos a pasar al IDE.